Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene promocionando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy, brindaremos la capacitación Actualización del formato 8, formato 12B, para la programación multianual de inversiones, el cual tiene como objetivo orientar en el registro y la actualización del formato 8, formato 12B para la programación multianual de inversiones. Nos acompañan esta tarde los especialistas Catherine Lajura, especialista de la Unidad de Programación Multianual de Inversiones de la DGPMI, Carla Ayala, sectorista del sector Educación y Deporte de la DGPMI, Juan José Orihuela, especialista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública, Fabián Villasis, especialista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consultas. No te olvides que para hacer tus preguntas tienes que ingresar al link del evento y registrarlas para que sean resueltas por nuestros expositores. De antemano, les pedimos las disculpas del caso si es que se presenta algún problema técnico. Si es el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole pase a nuestra expositora, Catherine. Adelante, Catherine. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Vivian. Darles la bienvenida a esta capacitación que tiene por finalidad aclarar todas las dudas que tienen los operadores de nuestro sistema respecto al registro de los formatos 8 y 12B, el cual es un insumo para la programación multianual de inversiones. Adelante, Vivian. En esta lámina vamos a visualizar cómo se realizan los registros de la programación multianual de inversiones considerando la etapa en la que se encuentra la inversión. Empezando del lado izquierdo a derecha, tenemos una inversión que se encuentra en IDEA y, tiene formato 5A o B, si es proyecto o IOR, donde tenemos la información general de la inversión, un costo referencial, ¿no? Este formato ha sido registrado por la unidad formuladora correspondiente y es quien tiene o ha elaborado una fecha o un cronograma tentativo de la ejecución de esta inversión. Esta inversión que se encuentra en IDEA-U la programa la OPMI y realiza el registro directamente de la programación en el módulo de PMI. En el caso de inversiones que se encuentren en formulación y evaluación, es decir, que ya tengan formato 7, A, B o C, según corresponda, cuyo formato también ha sido registrado por la unidad formuladora, pues la unidad formuladora alcanzará la información necesaria de estas inversiones a la OPMI para que también registre la programación correspondiente en el módulo de programación multianual de inversiones. Esto se realiza así en este momento. Sin embargo, me gustaría adelantarles que estamos realizando ajustes tanto en el formato 5 como formato 7 del Invierte, de manera que la programación en el nivel que se encuentre la inversión también se automatice como ya se ha realizado con el formato 12B, ¿no? El formato 8. Por el momento, las ideas y las inversiones que se encuentran en la etapa de formulación y evaluación se programan directamente en el módulo de PMI. Pero en el futuro, la programación que se registre en el formato 5A o 7, según sea el caso, también van a ir directamente al módulo de programación multianual de inversiones. Entonces, es importante desde ya
considerar que debe existir una permanente actualización de la información que se registran en estos formatos, de manera pues que la programación multianual de inversiones pueda realizarse de forma más rápida, directa, con información consistente entre las diferentes etapas en las que se encuentra la inversión, y también que tengamos coherencia en los distintos formatos en los que registramos la inversión, ¿no? Y que la data, tanto de los formatos como de la programación, pues sea la misma. Pues bien, esto es a futuro, estamos trabajando en ello y seguramente ya les tendremos próximamente noticias al respecto. Ahora, en el caso que la inversión ya se encuentre en ejecución y cuente con formato 8, la información de este formato va a alimentar al módulo de programación multianual de inversiones. Más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos. Asimismo, si la inversión se encuentra en ejecución, ¿no? Y bueno, está viable o está aprobada y ya está registrada en el PMI, pues ya reúne las condiciones para que esta inversión realice el registro del formato 12B. Entonces, al contar la inversión con el formato 12B, la programación financiera anual que se registre en este formato se va a mostrar automáticamente en el módulo de programación multianual de inversiones. ¿Qué quiere decir? Que la OPMI ya no va a tener que realizar ningún registro en el módulo, pero sí va a haber una coordinación con la unidad ejecutora de inversiones, quien es responsable del registro del formato 12B, pues para verificar y que la información del formato 12B haya sido actualizada, ¿no? Y asimismo la información del formato 8A, del cual vamos a tomar los plazos de inicio y fin de la inversión. Estos plazos de inicio y fin van a marcar o habilitar al formato 12B para los años en los que se puede realizar la programación anual. En el caso del formato 9, si la inversión ya se encuentra con formato 9, ahí tienen dos opciones, ¿no? Si la inversión aún va a realizar ejecución, o sea, todavía tiene recursos pendientes o gastos pendientes que ejecutar, tiene la posibilidad de seguir programando el formato 12B y del mismo modo se va a jalar la programación al módulo de PMI. Si la inversión ya tiene liquidación física y financiera, ya no va a realizar ningún gasto, entonces esta inversión ya no puede programar más recursos, ni en el 12B y en consecuencia tampoco en el módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. En el caso que la inversión cuente con formato 12B, estamos viendo aquí en la parte superior de esta lámina una pantalla donde, que es del módulo de programación multianual de inversiones, donde tenemos la sección en la que se registraría la programación. Entonces, si el formato 12B de esta inversión no ha sido actualizado, en la parte derecha de esta vista, van a tener un mensaje donde se indica que la UEI requiere actualizar el formato 12B de esta inversión. Si este formato 12B ya ha sido actualizado y la OPMI ingresa nuevamente al módulo de programación multianual de inversiones, este mensaje va a cambiar, se va a poner en verde y solamente va a indicar la fecha en la que se realizó la actualización del formato 12B de esta inversión. Si es así, si ya tiene el mensaje en verde que la inversión tiene el formato 12B actualizado, en la parte derecha donde dice programación del monto de la inversión, los campos de la programación 23, 24 y 25, según corresponda, es decir, de acuerdo al periodo de ejecución de la inversión, no todas tienen que tener programación en los 3 años, ¿no? Esto va a depender del periodo en el que se prevé la ejecución. Va a mostrar los montos de la sección de programación financiera anual del formato 12B. Estos casilleros no van a ser editables. Entonces, ¿qué pasa si la OPMI al momento ya verificó que el formato 12B está actualizado
entra al módulo de PMI para guardar esta programación, porque de todas maneras tiene que entrar al módulo de PMI, tiene que ir a la sección de editar la inversión y pues guardará esta programación siempre y cuando esté de acuerdo bueno, las estimaciones y todas las coordinaciones que han hecho entre OPMI y UEI. Entonces, si identificara la necesidad de hacer alguna actualización en esta programación, pues coordinará con la unidad ejecutora de inversiones para que actualice el formato 12B y cuando lo haya hecho, otra vez ingresa al módulo de PMI, jala la programación y la guarda. Eso es lo único que tendría que hacer en este caso. Siguiente. Esta es la vista del formato 12B, de donde el módulo de PMI va a jalar la programación. ¿De qué sección va a jalar? De esta sección que aparece en la parte inferior, que está marcada de líneas punteadas, donde tenemos la programación anual, ¿no? de la inversión. Entonces, eso, para que registren esta programación anual, también el formato 12B va a requerir que el formato 8 esté actualizado. ¿Por qué? Porque si es que el formato 8, por ejemplo, dice programación o fecha de finalización de la inversión 2021, 2020, no se le va a habilitar en el formato 12B los casilleros correspondientes a la programación anual. Entonces, no es un error del aplicativo, no es que no le permita, no es que el internet no funcione, sino que el formato 8B requiere ser actualizado en las fechas de inicio y fin, bueno, y en todo lo que corresponda, para que este formato 12B le permita registrar los montos correspondientes a la programación anual. Siguiente. Aquí tenemos una vista del formato 8, que más adelante lo van a explicar con mayor detenimiento, pero estamos viendo de qué sección es que el 12B va a tomar los datos de la culminación de la fecha de culminación de la inversión para poder habilitar los casilleros correspondientes en donde se ingresaría la programación anual en el 12B. Entonces aquí tenemos varias fechas, ¿no? Porque las fechas de inicio y fin se registran por producto o acciones y el módulo el formato 12B va a mostrarnos como fecha final de la inversión la última fecha que se muestra aquí, ¿no? En cualquiera de las acciones o productos. Siguiente. ¿Qué pasa cuando la inversión no cuenta con formato 12B? También en esta lámina mostramos una vista de la sección donde se registra la programación del módulo de PMI. Y en esta sección, los casilleros correspondientes a la programación del monto de inversión van a estar habilitados para que la OPMI pueda registrar manualmente la programación de estas inversiones. Entonces, en el lado derecho, donde antes veían un mensaje que si el formato 12B estaba actualizado o no, aquí no van a ver nada, ningún mensaje. Eso quiere decir que la inversión aún no cuenta con formato 12B. Asimismo, los casilleros correspondientes a la fecha de inicio y fin de la inversión van a estar habilitados para que la OPMI registre las fechas cuando la inversión no se encuentre en ejecución. Pero si la inversión ya está en ejecución, va a jalar las fechas del formato 8. Por lo tanto, si los casilleros de la programación de los años 23, 24 y 25 se van a habilitar de acuerdo a la fecha de finalización prevista de la inversión. Por ejemplo, en esta pantalla vemos que la fecha dice diciembre 2023, por lo tanto, solo podrá registrar programación en el 2023. Si es que la OPMI identifica que esta inversión quizás inicialmente estaba prevista para culminar el 2023, pero por diversos factores que afectaron la ejecución prevista de esta inversión, este plazo se va a prolongar, entonces tienen que actualizar el formato 12B
supongamos que llega hasta 2024, ¿no? Ya no va a ser diciembre de 2023, quizás octubre del 2024. Tiene que ir al formato 8, actualizar la fecha de finalización de la inversión, y entonces esa información se va a jalar aquí al módulo de PMI y se le va a habilitar el casillero correspondiente al 2024 y podrá completar la información necesaria. Siguiente. En caso la inversión igual no cuente con formato CB, estas son las secciones donde del módulo de PMI, ¿no? Les hemos puesto la vista solamente de la fecha de inicio y fin, pero que estos datos, ¿no? Como les decía en la lámina anterior, si la inversión no está en ejecución, va a permitir que la OPMI ingrese la fecha de inicio y fin. Pero si ya se encuentra en ejecución, son datos que va a jalar del formato 8. Siguiente. ¿De qué sección del formato 8? De la misma sección de donde el formato 12B jala también la fecha de culminación de la inversión. Esta sección es la misma que va a alimentar al formato 12B y también al PMI en caso la inversión no cuente con formato 12B. Siguiente. Y si yo soy la OPMI y ya quiero iniciar la programación de mis inversiones, ya coordiné con todas mis unidades ejecutoras de inversiones para que actualicen el formato 12B y 8. Y ya necesito realizar los registros en el módulo de programación multianual de inversiones. ¿Cómo verifico que efectivamente los formatos 12B y 8 están actualizados? Pueden generar un reporte, ¿no? A través de la sección de cartera de inversiones reporte. Ahí van a tener dos opciones, ¿no? PDF o Excel. Le dan al botón de Excel y les va a generar un reporte como el que estamos mostrando en la parte inferior de la lámina. En este reporte, ustedes van a visualizar si la inversión cuenta con formato OCB y cuál es la última fecha en que actualizó el formato OCB. Entonces podrán verificar que ya se tiene toda la información y que ya pueden iniciar los registros de las inversiones en el módulo de programación multianual de inversiones. Del mismo modo, en las dos últimas columnas también muestra, ¿no? La fecha de inicio y fin de la ejecución que se encuentran registradas en el formato 8. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de reporte, muchas inversiones tienen fecha de culminación 2018, 2019, 2020, ¿no? Entonces, esas inversiones necesariamente tienen que actualizar el formato 8, porque si no, no podrán programarse en el PMI. Siguiente. Otra forma de verificar que el formato 12 ha sido actualizado, y lo puede hacer cualquier usuario, no solamente responsable de OPMI, UF o UEI, sino cualquier usuario, puede realizar una consulta a través de la consulta de inversiones web y registrar el código único de la inversión y seleccionar la opción, el botoncito verde, que es la ficha de seguimiento. Va a abrir el formato 12B con esto y ahí indica fecha de última modificación, fecha y hora. Entonces también es una opción para poder verificar si el formato 12B ya se encuentra actualizado. Bueno, esto es todo de mi parte. Voy a dar pase a Vivian para continuar con la siguiente presentación. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Catherine, por tu ponencia, muy interesante. Ahora vamos a proceder a darle el pase a la especialista del sector de educación, Carla Ayala. Adelante, Carla. Muchas gracias, Vivian. Voy a exponer en esta oportunidad el formato 8, el registro en la fase de ejecución de las inversiones, tanto para proyectos como para IOR, pero reforzando la parte que corresponde a lo que es la programación que ha expuesto hace un rato Catherine. Siguiente, por favor, Vivian. Es importante saber qué cosa es este formato 8
en esta fase de ejecución, en el formato 8, es una herramienta de gestión que permite realizar los registros que se requieren hacer después de que un proyecto ha sido declarado viable o después de que una IOR, una inversión de optimización, de presión marginal, reposición y rehabilitación, haya sido aprobada. También nos permite este formato 8 actualizar cierta información que se omitió o que no se hizo bien por algún error material que se tuvo en el formato 7. Por ejemplo, una losa deportiva se declaró viable era 1 millón y se puso por error un dígito menos, 100.000, y eso es importante corregir. Lamentablemente no se puede hacer ya en el formato 7, estos errores los podemos corregir en el formato 8, o de pronto hubo un error en la demanda, en la estimación, también no puedo yo regresar al formato 7 y corregirlo, tengo la opción de hacerlo en este formato 8. Siguiente, por favor, Vivian. La finalidad del formato 8, en este caso formato 8A, es importante porque con este instrumento registramos la siguiente información. Registramos las modificaciones que se presentan antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Alguna modificación que se vaya a dar mientras que uno hace el expediente técnico de demanda, de costos, tamaño, de meta, hasta de la ubicación, ¿no? Etcétera. También que registramos en el formato 8 el resultado de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, con cierta información que la misma directiva exige cargar. No es que uno vaya a cargar aquí el expediente técnico y el documento equivalente porque pesa un montón y, bueno, el banco, la capacidad tiene un límite, pero sí la directiva es clara y lo pide, que es la resolución o el documento de aprobación de estos documentos, también el cronograma del proyecto de inversión, no solamente el de obras, hablamos de todos los componentes del proyecto de inversión, llámese gestión, capacitación, mobiliario, equipamiento, lo que sea parte de este proyecto. Y también se debería cargar el presupuesto del proyecto de inversión. Asimismo, también se carga la memoria descriptiva, que es importante, de las especialidades que son parte de este proyecto de inversión. No la memoria descriptiva de los estudios de preinversión, que a veces se han cargado por algún error, sino la memoria descriptiva del expediente técnico o del documento equivalente. Si es documento equivalente y vamos a hacer compra de equipos o mobiliario, entonces serán las especificaciones técnicas y sus respectivas costos, ¿no? Si es un tema de consultorías, de servicios de consultoría, serán pues los términos de referencia. Y los documentos que aprueban ambas cosas, tanto lo que es consultoría como también el equipamiento, ¿no? Igual, en el formato 8 también se registran las modificaciones que se presenten durante la ejecución física, la ejecución física del proyecto de inversión. También es importante porque siempre va a haber modificaciones en alcance, en costos, en plazos, que en un rato vamos a verlo. Se da y hacemos este registro en este formato 8. Siguiente, por favor, Vivian. Igualmente, la finalidad del formato 8, pero C, el C es para lo que son IOR, se registra lo siguiente, ¿no? El resultado de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Aquí en la IOR sabemos que trabajamos con los activos estratégicos, llámese cerco perimétrico, de pronto solo una posición de equipos, lo que fuese, pero se registra ese resultado del expediente técnico, documento equivalente, y también se registra las modificaciones que se den durante la fase de ejecución física, ¿no? Ambas cosas. En el 8A, como proyecto, son 3 tipos de registro. En el formato 8C, para IOR, solo son 2. Siguiente, por favor, Vivian. La estructura del formato 8A. Este formato 8A tiene 3 secciones. La primera sección es la sección A. En esta sección A hay una información referida a la fase de formulación, ¿no? Lo que se declaró viable, y la fase de ejecución, el resultado del expediente técnico. Se comparan y la UF lo que hace es revisar y ve pues si no hay cambios importantes de objetivo, de la población objetivo, del servicio, entonces no analiza si se modifica o no la concepción técnica, que es importante que se revise en esta parte, en la sección A. Igual en la sección B, lo que se va a hacer una vez que ya se aprueba esa consistencia, es que se registre en la sección B el expediente técnico, pero
los documentos que hace un rato mencioné, o sea, el documento de aprobación, el cronograma, el presupuesto, la memoria descriptiva, o también lo referido al documento equivalente. Igual también en esa sección B, ¿qué se hace? Se programan las inversiones. Hay un ítem que vamos a ver más adelante, el 1.2, donde es un cuadro que ustedes van a poder programar inicios, finales y hasta las fechas de operación y mantenimiento también. Y también, ¿qué más se hace en la sección B? Se señala si la ejecución es con más de un expediente técnico, documento equivalente o solamente es uno. Puede ser solamente un solo expediente integral o pueden ser varios ET según la estrategia que haya tomado la UEI para ejecutar la inversión, según la envergadura de la inversión, etcétera, ¿no? Esas decisiones se ven aquí en la sección B, se programa en la sección B y se registra el documento de resultado del ET, documento equivalente. Siguiente, Vivian. En la sección C de este formato 8, porque son 3 secciones, A, B y C, en la C ya es toda la información referida a la ejecución física, ya sea de obras, como de adquisiciones de bienes, como de consultorías, ¿no? De avances de los entregables, etc. Esa ejecución física se registra en la sección C de este formato 8, A, para proyectos de inversión. Todo lo que se vaya a dar durante la fase de ejecución, ¿no? Siempre sustentado como corresponde por las áreas de línea que según su ROFIMOF tenga esa facultad de poder sustentar. Ahora, siguiente, por favor, Vivian. ¿Quiénes lo registran? Vamos a verlo. En la sección A lo registra la unidad formuladora. Es responsable de su registro como de la aprobación de consistencia. En la sección B es la unidad ejecutora de inversiones. Es responsable del registro del resultado del ET y los documentos que les mencioné hace un ratito, como también la programación y señalar la estrategia, si es con más de expedientes técnicos o uno solo. Y la sección C, que es netamente ejecución física, responsabilidad total de la unidad ejecutora de inversiones también. Siguiente, por favor, Vivian. Igual, la estructura del formato 8, perdón, aquí es el 8C, que es la de las IOR, es diferente al de proyectos de inversión. ¿En qué se diferencia? En que en la COR no tenemos este proceso de consistencia donde la UEF revisa lo que estuvo viable con lo que se está o se piensa ejecutar. No hay ese proceso de consistencia, si está en la directiva. ¿Por qué? Porque como son intervenciones más rápidas, más prácticas, sobre activos estratégicos son más puntuales, se entiende que también sus plazos son más cortos. Entonces, lo que se registra acá es 2 secciones nada más, la sección B y la sección C de este formato 8C, que es para la COR. Y en la B, ¿qué se registra? En la B registro igual el resultado del documento equivalente o del expediente técnico. La programación también es muy parecido a lo que hemos visto en lo que es proyectos y también señala si la estrategia es con un solo ET o son varios. Mayormente es uno solo porque son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero hay IOR también masivas, grandes, que bueno, sí amerita más de un expediente técnico. Pero eso es lo que se registra normalmente en la parte B. Y en la C también se registran las modificaciones que se den durante la fase de ejecución física, ¿no? Mientras vas ejecutando hay variaciones sobre algún activo estratégico y hay que puntualizarla. Capaz ya no son pues 10 kilómetros, sino era 10.3, ¿no? Porque en campo se ve que es mayor la distancia, o de pronto ya no son 540 metros cuadrados de losa, era 555, según el terreno y los perímetros. Entonces, esas cosas se van corrigiendo en la sección C de este formato 8C de IOR. ¿Quiénes lo registran? Por favor, siguiente, Vivian. Lo registra, o el responsable del registro, es, en ambos casos, en la B y en la C, la unidad ejecutora de inversiones. Son los responsables del registro y de conseguir la información que sustente estas variaciones que se tengan que dar. Siguiente, por favor, Vivian. Estos requisitos para el inicio de la consistencia de la programación que mencionaba Catherine es importante porque se tiene que actualizar tanto en el formato 8A para proyectos o 8C para IORs, actualizar esta fecha de inicio y fecha de término de cada una de las acciones que son parte de estas inversiones, que son parte del proyecto de la IOR. Actualizarla en base, pues, a su cronograma, a su análisis de ejecutabilidad, etcétera, ¿no? Pero hay que actualizarlo. Entonces, igualmente se aprovecha, ya que estamos en el formato 8, y actualizas también los costos, actualizas también las metas que hace un rato mencionamos que se pueden dar, y metros cuadrados y kilómetros según la unidad que se haya identificado en el proyecto de inversión. Pero hay que actualizarlo, en tanto no lo actualices, no vas a poder programar lo que comentabas un rato, Catherine, ¿no? Entonces, esta es una lámina para reforzar que es importante
la actualización de las fechas de inicio y de término de las acciones de estas inversiones. Nota, en los casos donde aún no existiera una ejecución física, o sea, aún no tenemos registro de la sección C, solo tendríamos la A y la B, digamos, en proyectos de inversión, se debe actualizar esta fecha de término en el cuadro de programación de la ejecución, ¿no? Siguiente, por favor, Catherine. Perdón, Vivian. Gracias. Aquí sobre el registro de la programación de la inversión. Igual, estamos en un proyecto de inversión, tenemos en el proyecto de inversión sección A, B y C, ya estamos en la B, que es justamente donde se va a programar, donde voy a colocar fechas y donde las voy a actualizar. Son fechas resultado del expediente técnico. Entonces, aquí vemos en un pequeño ejemplo, he colocado yo las fechas porque buscando ejemplos de los que las UEIs u UEFs registran, están las fechas muy desfasadas, hay que actualizarlas. No encontré un buen ejemplo, así que he puesto yo este ejemplo. Este es un proyecto, digamos, de un colegio. Son varias acciones referidas a infraestructura, como lo pueden ver, de aulas, laboratorios, servicios administrativos, etcétera. Y bueno, he puesto las fechas, según expediente técnico, que sean ahora en este año 2022, en marzo. Todas van a iniciar en marzo del año 22. Y al final tengo una pequeña fila que dice adquisición de equipamiento, ya no es obra, eso ya es equipos, con otro monto. Y aquí la fecha, bueno, la programa la UEI diferente a la de obras, porque mayormente en equipamiento tú inicias tus compras casi por terminar la obra para que no tengas el equipo ahí guardado, que se maltrate con la obra, etcétera, ¿no? Por un tema de estrategia. Siguiente, Vivian. Esas son las fechas de inicio. Así también vamos a ver las fechas de término que se proponen. Siguiente, por favor, Vivian, ahí para ver las fechas de término. Igual aquí, se ha propuesto, si yo inicio en marzo de 2022, es un proyecto, digamos, de 240 días, 8 meses, no es muy complejo, es un colegio no muy grande, entonces se puede hacer en los 8 meses y se terminaría más o menos en noviembre del año 22, de este mismo año, antes de iniciar las fuertes lluvias. Entonces esa es la programación ideal, ¿no? Se termina en noviembre de este año. Igual los equipos también se estarían terminando, capaz un poquito más o por ahí entre noviembre y diciembre de este año también, para tener ya el colegio listo, ¿no? Siguiente, Vivian. ¿Listo para qué? Para poder ser entregado en este caso, si es un colegio, a la UGEL, al director del colegio, quien recibe el bien, es transferido a la UGEL, porque se encargará esta de la operación y mantenimiento, y ahí se ponen pues las fechas que ustedes como UEI, ya como gestores en esta parte de ejecución y de traspasar estos bienes o servicios a los que van a recepcionarlo, ya más o menos saben cuándo creen ustedes que entraría esto en operación y mantenimiento, ¿no? Yo he puesto ahí como que abril del año 23, unos meses después, porque hay todo un proceso también de liquidación, ¿no? Entonces, que a veces toma más de 2 meses, entonces he puesto una fecha probable, ¿no? Estamos ahí en la sección B. Siguiente, por favor, Vivian. Si ya estuviera en la sección C, si yo ya estuviera, digamos, ejecutando, ¿no? Es importante señalar que en la sección C va a haber más veces que uno ingresa para hacer modificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber, pues, ampliaciones de plazo u otros que hacen que uno tenga que modificar estas fechas. O de pronto metas, o de pronto costos, ¿no? También. Entonces, en este ejemplo, seguimos con proyectos de inversión. Ya saben que para IOAR es el 8C. Igual tengo la sección C también, así que esto sirve para IOAR como para proyectos. Igual, en un ejemplo he colocado acciones también de un colegio, igual tengo obras. Acá es todo obras, acá no hay equipos, entendería que el equipo está en buenas condiciones. Y pongo pues la fecha de inicio, que están en cuadraditos azules, con letras blancas, que inicio, digamos, en marzo del año 23 y termino en agosto del año 23 también, es algo más pequeño. Y también se pone en operación en el año 23 también, pero ya a finales del año 23. Aquí más bien hay unas acciones que están con un año 20, o sea, ya está, ya inició esas acciones, ¿no? Se puede ver eso, que ya, si yo pongo fecha de inicio 20 es porque ya se iniciaron, y en cambio las de abajo en azul recién van a empezar en el 23, ¿no? Se está programando. Quien lo hace siempre es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Bajo toda una estrategia, un análisis de condiciones climáticas, capacidad operativa, recursos humanos, etcétera. Ellos hacen su estrategia y, bueno, aquí se programa eso. Que ya está la ejecución física, así que las actualiza en la sección C de este formato, ¿no?
Siguiente, por favor, Vivian. Hay también inversiones que se han ejecutado, se han iniciado en el marco del SNIP. Muchas inversiones, ¿no? Muchos proyectos de inversión. Y que tienen más de un expediente técnico o documento equivalente. Entonces, igual, han iniciado en el marco del SNIP, pero ya actualmente estamos ya en el marco del INVIERTP y hay que actualizarlo en estos formatos del INVIERTP, en el formato 8. Ahí he puesto formato 8 y esa actualización hace que pases por la sección A del formato 8, la sección B y la sección C. Pero vamos a ver un poco qué completo en cada uno. Siguiente, por favor, Vivian. Siendo un proyecto de inversión que se ejecutó una buena parte en el marco del SNIP, aquí se va a poder visualizar eso, ¿no? Ahí tengo dos círculos. El primer círculo son esas acciones que ya se iniciaron, ya se construyeron en el marco del SNIP. Pero en el marco del SNIP no se hizo todo. Ha quedado una parte que se va a hacer en el marco del INVIERTP, que es el círculo que está en rojo. Entonces, lo de arriba son documentos que se registraron sobre el formato SNIP 15, que se acuerdan que fue el formato SNIP 15 que la OPMI usaba para poder verificar lo del PIB viable con el resultado LT, ¿no? Como una consistencia, bueno, eso lo hacía antes la OPMI. En este caso, ya sabemos que hay acciones que se han hecho con el SNIP, entonces se va a cargar esa información en el marco del SNIP, ese formato 15, la información que se ha ejecutado en ese marco. En el círculo de abajo está todo lo nuevo, lo que se va a hacer recién, o se está haciendo en el marco del INVIERTP. Eso pasa por una consistencia. Eso sí pasa por consistencia porque lo estamos haciendo ya en el marco del INVIERTP. Esa consistencia la va a aprobar la unidad formuladora. O sea, cuando hagas tu registro, va a tener que la UF aprobar, usar el botoncito de aprobar consistencia de esas acciones que están en el círculo en rojo abajo, ¿no? Que son las que se están ejecutando, se van a ejecutar. Las nuevas en el marco del INVIERTP. Esas sí pasan por consistencia. Se hace un informe que elabora la unidad formuladora y justo aquí en el ejemplo, ahí arribita dice consistencia ROME, bueno, es el nombre que le ha puesto la UF. Y ahí aclaro que por favor los informes de consistencia sean pues informes, muchos colocan solamente el formato 8, firmado por la UF, no están subiendo el informe, queremos ese informe de consistencia, o están cargando a veces la resolución de aprobación del expediente técnico, la cargan dos veces, en la parte B y en la consistencia. Lo que queremos es eso, un informe de consistencia firmado por la unidad formuladora, donde nos indica pues que no hay una modificación de la constitución técnica, y entre otras cosas más que está analizando del estudio de preinversión con lo que se ha declarado el resultado del expediente técnico, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo con dos grupos, los que vienen del SNIP, que ya se ejecutó, y los nuevos que sí tendrán que pasar por consistencia con su informe correspondiente. Siguiente, por favor, Vivian. Sabiendo estos antecedentes, entonces es que en esa sección B, donde programa la unidad ejecutora de inversiones, programa, justo los que están sin rectángulo azul, son los que han venido del SNIP. Todos son ejecutados 2015, febrero, por ahí, ¿no? Hasta 2017 un poquito, 2012, hasta un poquito antes del 15. O sea, son obras ejecutadas. Y todo lo que está en rectángulos azulitos son lo nuevo que se está programando ejecutar. En este caso he puesto, bueno, algunos ya se iniciaron en el 2021, pero se terminarán en el 22. Esa fecha de término es importante. Y se entrará a operación de mantenimiento en el 23, ¿no? Esa fecha de término es importante porque no es cualquier fecha que yo crea que termino la acción, sino tomando en cuenta que hay un proceso de recepción y de conformidad del comité para poder decir que eso está bien, o si son compras de bienes, también de conformidad del bien, como también su instalación. Entonces, son tiempos que hay que tomar en cuenta para colocar bien mi fecha de término, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian. Y para terminar con esta exposición del formato 8, visto algunas consultas que se han tenido durante el año pasado, era importante un poco la explicación de qué cosa es la fecha de inicio y fecha de fin que se registra en este formato 8. Importante para la programación que indicaba, el proceso que indicaba Catherine. Bueno, esa fecha de inicio y fin, sobre todo, es la que te va a marcar con, de pronto, una modificación de tu cronograma, por ampliaciones de plazo, por temas de lluvias, o porque el contrato fue resuelto, porque la empresa pues no cumplió, así que ya según los contratos se resuelven,
o hay cambio de personas como residente o supervisor que hace que tus tiempos se terminen, ¿no? Se modifiquen, se amplíen. Entonces, hay que considerarlo y hay que registrarlo en este formato 8, ¿no? Quien lo hace es la UII y siempre con el sustento que lo justifique, ¿no? Esa nueva fecha de término. Gracias, Vivian, es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Carla, por tu ponencia. A continuación, vamos a darle el pase al especialista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública para la exposición del formato 12B, el señor José Orihuela. Adelante, José. Muchas gracias, Vivian. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el formato 12B, seguimiento a la ejecución de inversiones. Adelante, por favor. Para empezar, vamos a hablar de qué es el formato 12B, ¿no? El formato 12B es una herramienta de gestión que permite realizar el seguimiento a la ejecución de las inversiones. De los 3 niveles de gobierno, estamos hablando de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades y las empresas del Estado, ¿no? En este formato podemos encontrar la información que registran las unidades ejecutoras de inversiones acerca de las inversiones a su cargo, ¿no? Y también permite vincular esta información con la información de otros sistemas, valga la redundancia, de otros sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, el CIAF o el CEACE, ¿no? De esta forma, enriquecemos la información para permitir un mejor seguimiento a las inversiones. Siguiente, por favor. Objetivos. Entre muchos hemos seleccionado 3, ¿no? El primero, realizar el seguimiento a la ejecución de las inversiones, ya lo mencionamos. Luego, mostrar los avances en lo que es la ejecución de las mismas. Y permitir la trazabilidad de las inversiones, ¿no? En el primer objetivo, ¿no? Realizar el seguimiento, en las UEI, ya lo mencionamos, registran información. Esta información está relacionada a la situación de las inversiones, ¿no? ¿Cuál es el estado de su ejecución? Si se han identificado riesgos, qué medidas de mitigación se van a llevar a cabo y si hay problemas, ¿no? en la ejecución de las mismas. Asimismo, permite visualizar el avance de la ejecución de las inversiones. Entonces, estamos hablando de el avance físico, el avance financiero y el avance total de la inversión. También permite, como mencionamos hace un momento, la trazabilidad de las inversiones. ¿Cómo es esto? Con la información que se registra en el banco de inversiones, nosotros podemos ver desde las actividades previas a la elaboración del documento equivalente o el expediente técnico, según sea el caso. También vemos acerca de su elaboración y también la ejecución física, no propiamente dicha. En la modalidad que se haya seleccionado, ya puede ser administración directa o administración indirecta, ¿no? Y como el formato 12B pertenece al banco de inversiones, a través de los registros en el banco de inversiones, esta trazabilidad va desde la idea, ¿no? de inversión, pasando por las fases del ciclo de inversión, hasta el cierre de las inversiones, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, tener esta información a la mano, ¿no? Y como lo mencionamos en la lámina anterior, vinculada con otros aplicativos, ¿no? Porque podemos ver la información que se registró, la información financiera que se registró acerca de esta inversión, los contratos también que están se hacen, ¿no? También vinculadas a esta inversión, ¿no? Y próximamente también vamos a poder tener acceso a la información de los servicios de control de la Contraloría, ¿no? También, nuevamente, vinculadas a la inversión, ¿no? Ahí el elemento clave para esta vinculación es el Código Único de Inversiones, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, ya lo mencionamos, pero vamos nuevamente a recapitular, ¿no? Contribuir a una adecuada toma de decisiones, ¿no? Toda vez que se pone la información al alcance de los usuarios, información, ya lo mencionamos, de la fase del ciclo de inversión, de la ejecución propiamente dicha, y de información de otros aplicativos o sistemas administrativos, ¿no? Esperamos de esta forma contribuir a que las personas encargadas de la gestión de las inversiones puedan tomar decisiones informadas, ¿no? También permite el acceso a la información y a la transparencia, ¿no? La información que se registra en el formato 12B
y se muestra a través de sus reportes, ¿no? Los cuales son reportes web, son de acceso público, perdón. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede tener acceso a esta información, ¿no? Y de esta forma podemos fomentar, ¿no?, la transparencia en la gestión de las inversiones. Nos permite tener acceso al avance de la ejecución de las inversiones, ¿no? Ya lo mencioné. Acá no solamente estamos hablando del avance financiero, sino también del avance físico y del avance total de la inversión, ¿no? Y, como lo ha mencionado Catherine en su exposición, con la vinculación con el PMI, la información registrada acerca de la programación financiera en el formato 12B viaja, por decirlo de alguna forma, al nuevo PMI y de esta forma esta información se reutiliza, ¿no?, en el PMI, ¿no? Y evitamos también un doble registro, un registro de programación en el formato 12 y un registro de programación en el PMI, ¿no? Entonces, eso es un tema que se ha eliminado, ¿no?, con esta vinculación. Siguiente, por favor. El marco legal del formato 12B, ¿no? Como todo lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual, nació con el Decreto Legislativo 1252, y el formato 12B, a ser parte de este sistema, bueno, también tiene el mismo origen, ¿no? Asimismo, con la Directiva General, la 001-2019, nos indica las responsabilidades, ¿no? Quien es el responsable de registrar la información del formato 12B es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que debe registrar? La información sobre el avance de cada inversión de la entidad, ¿no? Siempre y cuando esté asignada a esta unidad ejecutora de inversiones, ¿no? ¿Y cuál es el plazo de registro, no? Son los 10 días hábiles siguientes al cierre de mes, ¿no? Entonces, si mi mes, por ejemplo, este mes es 28, bueno, el cierre es el 28, ¿no? Estamos hablando de febrero. En el caso de enero, el cierre fue 31 y así va variando dependiendo del mes, ¿no? El siguiente, por favor. Acá, en esta lámina, estamos mostrando la estructura, ¿no?, una forma esquemática. La estructura del formato 12B, ¿no? Podemos ver 4 secciones, ¿no? Empezaré por la parte inferior. La sección Información de la inversión, la sección de Ejecución financiera, la sección de Expediente técnico o documento equivalente, según sea el caso, ¿no? Y la sección de Ejecución física, ¿no? En lo que es la sección de la Información de la inversión, en esta sección el usuario puede registrar la información del avance en lo que es la ejecución de la inversión y la situación de esta, ¿no? Asimismo, permite el registro de la estimación del avance físico y total de la inversión, ¿no? Acá tal vez es oportuno aclarar un poco cuál es esta diferencia, ¿no? Ya lo he mencionado todos los conceptos en láminas anteriores, pero es importante tal vez explicar un poco más a qué se debe la diferencia, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha mostrado Catherine y sobre todo Carla, en el formato 12B se registran los componentes, ¿no?, a través de las acciones y los otros gastos de la inversión. En lo que se refiere a componentes se registran las metas físicas y sus costos, ¿no? Entonces, el avance en la ejecución de estas acciones y sus metas físicas nos da lo que es el avance físico de la inversión. Y en cambio, si nosotros a este avance físico le añadimos el avance en los otros costos de la inversión, y con otros costos me refiero a lo que es el expediente técnico, los gastos de liquidación, los gastos de supervisión, los gastos de liquidación, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya del avance de la ejecución de la inversión como un todo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de todos los conceptos, ¿no? En la siguiente sección tenemos lo que es la ejecución financiera. En esta sección se registra la programación de la ejecución financiera, ¿no?, y la actualización de esta programación. Y recalco bastante en la palabra programación, ¿no? No, en esta sección no se registra la ejecución propiamente de la inversión, para eso hay otro sistema administrativo, ¿no? Acá solo registramos la programación. Menciono nuevamente, la programación financiera y luego
la actualización de esta programación financiera, ¿no? Y es esta la información que mediante la vinculación con el PMI alimenta a la programación, ¿no? Que ha explicado Catherine, ¿no? Hace unos minutos. Luego tenemos la sección del expediente técnico y documento equivalente. En esta sección, el usuario, cuando digo usuario me refiero al encargado del registro del formato 12 por parte de la unidad ejecutora de inversiones, registra el o los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? O una combinación de ellos, ¿no? Que se van a elaborar, ¿no? Como parte de la ejecución de la inversión. Entonces, esta sección tiene dos divisiones, ¿no? Lo que es la primera, que se refiere a la descripción del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? En donde creamos el documento, creamos en el sistema, ¿no? Le asignamos una descripción, definimos la modalidad. ¿Cómo voy a elaborar este documento? ¿Va a ser in-house? ¿Voy a contratar a un consultor? ¿No? Acá se define eso y se define el sistema, ¿no? Y las etapas e hitos que van a incurrir, o que vamos a incurrir en la elaboración de este documento. Luego, en la segunda división, tenemos la programación de los hitos, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos definido hitos en la división anterior, en esta división ingresamos una programación de estos hitos, ¿no? Y también vinculamos este documento con el SEACE, ¿no? Obviamente, esto es en el caso de que estamos elaborando el documento a través de una administración directa, ¿no? En la siguiente sección tenemos lo que es la ejecución física, ¿no? Y acá podemos apreciar que tenemos 4 divisiones, ¿no? La primera es la información general de seguimiento, la segunda es el cronograma, la tercera es la información del avance físico mensual, y la cuarta es la información de las modificaciones de la ejecución física. En esta versión del formato 12, el seguimiento se realiza a través de las líneas de seguimiento, ¿no? Entonces, la pregunta cae por sí sola, ¿qué cosa es una línea de seguimiento, ¿no? Entonces, cuando esta línea de seguimiento esta línea de seguimiento está referida, ¿no? a una obra, ¿no? A la adquisición de un bien o a la contratación de un servicio. Según esta explicación, según una determinada inversión, yo voy a tener 2 obras, ¿no? Tal vez una obra principal y una obra complementaria, entonces debería generar 2 líneas de seguimiento, ¿no? En el caso que yo voy a ejecutar mi inversión a través de administración indirecta, lo deseable es que esta línea de seguimiento estén vinculadas a cada uno de estos contratos, ¿no? En otro ejemplo, para no hablar solo de obras, ¿no? De repente yo voy a adquirir un equipo o un bien y luego voy a contratar un servicio. Entonces, la adquisición de este bien, o este equipo, o este equipamiento, será una línea de seguimiento y la contratación del servicio será otra línea de seguimiento. Entonces, yo tendré para esa inversión 2 líneas de seguimiento, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro este concepto, ¿no? Entonces, en esta primera división registramos la línea de seguimiento, ingresamos una descripción que nos ayude a identificar esta línea de seguimiento, ¿no? Definimos también, bueno, ingresamos la modalidad de cómo se va a ejecutar, administración directa, indirecta u otras modalidades, ¿no? que te permite registrar el formato, ¿no? Las etapas y los hitos asociados a estas etapas, ¿no? Y la programación de estos hitos, ¿no? Luego, en lo que se refiere a la ejecución de obras, tenemos lo que es los cronogramas, ¿no? Entonces, en la segunda división, ingresamos el cronograma inicial y el cronograma modificado. Luego tenemos lo que es la división que se refiere a la información del avance físico mensual, ¿no? En donde ingresamos la información de las valorizaciones, ¿no? En el caso de obras, los riesgos que se han identificado, la problemática que se ha presentado, ¿no? Y las medidas a seguir, ¿no? Perdón, las acciones a seguir, que en el caso de riesgos serán pues unas medidas de mitigación, y en el caso de problemas, bueno, ¿qué solución le damos al problema, ¿no? Y finalmente registramos todo lo que se refiere a los adicionales, resoluciones de contrato, plazo, ¿no? Mayores gastos generales, mayores metrados. Esto es lo que se refiere a lo que es la ejecución física. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo ingresamos al aplicativo del banco de inversiones para ingresar al formato 12B, ¿no? En primer lugar, ingresamos al banco con nuestro usuario y contraseña, ¿no? Y le damos clic en el botón ingresar, ¿no? En el caso me olvidé mi contraseña, existe en la parte inferior, en la franja de color azul, ¿no? Un texto que dice olvidé mi contraseña. Al darle clic ahí, podemos recuperar nuestra contraseña, ¿no? Es importante que las personas tienen que tener su usuario y su contraseña, nuevamente lo repito, ¿no? Y no olvidemos también la figura que se creó, o el rol, perdón, que se creó de las personas acreditadas, ¿no? Porque hay entidades donde gestionan, ¿no?, una cantidad importante de inversiones, ¿no? Y pretender que una sola persona registre todas las inversiones es un poco complicado. Entonces, para evitar esto, ¿no?, para evitar este cuello de botella, es que se crearon las personas acreditadas. Entonces, cada unidad ejecutora puede acreditar otras personas, ¿no? Obviamente que siempre con la responsabilidad del caso, ¿no? Acreditar a otras personas que puedan ayudar al registro del formato 12B, ¿no? Y cada registro realizado se vincula con el usuario que lo realizó, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que ya entramos al aplicativo, en el menú del lado izquierdo, ¿no?, debajo de lo que sigue, ingresamos al registro de la ejecución de la inversión. Entonces ahí le damos clic a esa opción del menú, ¿no? Luego de ello se abre la siguiente ventana. Adelante, por favor, ¿no? Y en esta ventana ya ingresamos. Sí, adelante, por favor. Gracias. En esta ventana, en la casilla de ingresa el criterio de búsqueda, ingresamos el código único de la inversión. Una vez que ingresamos ese código, le damos Enter. En la parte inferior nos va a aparecer la inversión que estamos buscando. Y para ingresar al formato DOCS de esa inversión, tenemos que hacer clic en el icono verde, ¿no?, que está cerrado, rojo, que pueden ver en la imagen, ¿no? Acá hay que tener en cuenta algunos criterios, unas precisiones, ¿no? Nos ha pasado, ¿no?, que nos dice, no encuentro mi inversión. Ingreso el código único y mi inversión no aparece. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso el usuario es verificar que esa inversión está asignada a la unidad ejecutora de inversiones a la cual él pertenece, ¿no? Porque muchas veces las entidades tienen más de una unidad ejecutora de inversiones. Entonces, la inversión puede estar asociada o vinculada o asignada, perdón, a otra unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Entonces, para hacer este cambio no tienen que recurrir al banco ni al MEF. Este cambio lo hace la unidad fundadora, ¿no? Eso es muy importante. También no aparecen en esta lista las inversiones que están, que ya cuentan con formato 9 de cierre, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sección C, ¿no? El siguiente, por favor. Y una vez que ya estamos dentro de lo que es el formato 12B, para el caso de esta exposición, vamos a ver el registro de la ejecución financiera. ¿Ya? Es importante lo que está resaltado en rojo, ¿no? No podemos hacer el registro del avance físico si primero no registramos la información de la ejecución, de la programación de la ejecución financiera. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ingresamos a esta sección, ¿no?, podemos ver que hay dos columnas en la parte inferior. Y bueno, la que está en forma clara es la columna referida a la programación financiera en soles, ¿no? En estas casillas, el usuario debe registrar la programación de los devengados asociados, por favor repito esto, a todos los conceptos, ¿no?, en los que se incurre en la ejecución de la inversión, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Esta programación está referida a todos los devengados correspondientes a la inversión.
Y cuando digo todos, no me refiero solamente a lo que es la ejecución física, sino a la elaboración del expediente técnico, a lo que es la supervisión, a lo que son los gastos de gestión, si corresponden, ¿no?, a la inversión, a la liquidación. Entonces, todos los gastos que se incurren en la inversión, en la ejecución de la inversión, deben ser programados en esta sección. Entonces, en la programación financiera, registramos esta programación de devengados. Ojo, programación, no el devengado en sí. Por todos los conceptos de la inversión, ya lo hemos mencionado, ¿no? Esta programación se registra una sola vez y tiene una restricción muy importante. El monto total programado en esta sección no puede superar a mi presupuesto asignado, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ya, porque hay preguntas sobre este tipo, ¿no? ¿Puedo programar más de mi presupuesto? No. En esta sección, en lo que es programación financiera, no se puede. ¿Puedo programar menos? Sí, sí puedes programar menos, ¿no? Es importante, bueno, acá me salté lo que se refiere al registro, bueno, no se ve, está muy pequeñito, de la unidad ejecutora de inversiones, pero en otra lámina lo vamos a ver con más detalle. Ya, entonces, siguiente lámina, por favor. La programación financiera actualizada, ¿no? Acá, a diferencia de la programación financiera que hemos visto en la lámina anterior, acá no tenemos la restricción del presupuesto asignado. Vale decir, nosotros podemos registrar la programación o la suma de la programación que registramos en esta columna puede exceder a nuestro presupuesto asignado. Quiere decir, por ejemplo, no tengo PIN asignado, no tengo presupuesto asignado en este año para una inversión determinada, igual puedo registrar la programación financiera actualizada, ¿no? Porque no tenemos esta restricción. ¿No? A diferencia de la programación financiera que hemos visto en la lámina anterior, esta información la puedo registrar varias veces, ¿no? Teniendo en cuenta que el formato 12B se registra mensualmente, en un extremo podría registrar hasta 12 veces, ¿no? No hay una restricción en este tema. Ojo, que esta programación financiera actualizada y la programación financiera de la lámina anterior se refieren a los devengados a realizar, ¿no?, por su programación, en el presente año fiscal, no estamos hablando del 2022, ¿no? ¿Qué puedo actualizar? Nos dice la lámina, ¿no? La reprogramación de saldos por ejecutar cuando tengo un presupuesto que me ha sido incorporado, ¿no? Lo puedo registrar acá, ¿no? Y cuando voy a hacer un reporte presupuestal, ¿no?, una reasignación presupuestal. Acá también podemos registrar esta información. ¿No? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver lo que es la programación financiera anual. En las dos láminas anteriores hemos visto la programación financiera mensualizada del presente año, del año 2022, ¿no? Cuando ya cambiemos de año, esa será de la programación financiera mensualizada del 2023, ¿no? Entonces, siempre en las dos láminas anteriores nos referimos al año en curso. Pero sabemos que las inversiones no se acaban necesariamente en el año en curso, ¿no? Sino estas se pueden seguir ejecutando en los siguientes años, ¿no? Como los ejemplos que mostró Carla, ¿no? Entonces, para el caso de una inversión, por ejemplo, en el lado izquierdo de la pantalla se puede ver el formato número 8. Para el caso de una inversión que su ejecución culmina en el 2024, en el formato 12B, esa información se recupera y nos muestra con los años 2023 y 2024, ¿no? De esta forma nos pide que programemos los devengados nuevamente por todos los conceptos asociados a la inversión para estos años, ¿no? 2023 y 2024. Alguien me puede preguntar, pero mi inversión no acaba en el 2024, va a acabar en el 2025. Ah, bueno, entonces tienes que ir al formato número 8, como lo mencionó Carla, y hacer la actualización de las fechas que correspondan en las acciones que has identificado que van a culminar en esa fecha, ¿no?
Y por el contrario, alguien puede decir, no, mi inversión no va a acabar en 2024, va a acabar en el 2023 y me va a sobrar presupuesto todavía. Bueno, pues entonces, nuevamente tienes que regresar al formato número 8, hacer los ajustes de fechas y montos ahí, y ya una vez que esta información del formato 8 esté actualizada, puedes regresar al formato 12B y ya vas a ver que solo te va a pedir la información del 2023 y ya no la del 2024. Entonces, ¿cuál es acá lo que quisiera que se lleven? Es que cualquier desfase en las fechas que te muestre el formato número 12 tiene que solucionarse en la sección en que correspondan en el formato número 8. ¿Por qué? Porque las fechas que te muestra el formato número 12 en lo que se refiere a la programación financiera anual se alimenta del formato número 8. ¿No? Esto es muy importante porque siempre nos llegan estas consultas, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Me está sobrando presupuesto? ¿Me están sobrando años? ¿No? ¿Me faltan años? Necesito programar más años. Tienes que ir al formato 8 y hacer los arreglos que correspondan. Obviamente, como lo explicó Carla, todo tiene que tener su debido sustento, ¿no? Sus documentos de sustento, ¿no? Y las autorizaciones, ¿no? Pero es ahí donde tienen que hacerse los ajustes. Y ya luego, una vez que ingresamos esta información, viaja al formato, a la programación multianual, como lo comentó Catherine, ¿no? Y de esta forma ustedes pueden visualizar esa información en el PMI, ¿no? Con el módulo de programación multianual, para ser más preciso. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya. Acá sí vamos a ver el tema de las asignaciones ejecutoras, que lo mencioné hace unas láminas atrás, que estaba muy pequeño, no se podía visualizar, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la programación financiera, lo primero que nos pide el formato es identificar la unidad ejecutora presupuestal, ojo, unidad ejecutora presupuestal, a la cual está asignada la programación que vamos a ingresar. Entonces, en el ejemplo vemos que esta inversión en particular tiene una gran cantidad de unidades ejecutoras presupuestales. ¿Y por qué sucede esto? Porque para el presente año, 2022, todas estas entidades, o unidades ejecutoras presupuestales, perdón, tienen presupuesto asignado, ¿no? Y eso se puede verificar cuando vamos al SSI, ¿no? En la parte de la fuente de financiamiento, no, perdón, en la parte de las unidades ejecutoras y en el SIAF también, ¿no? Podemos ver cuáles son las unidades ejecutoras presupuestales, ¿no? Que tienen presupuesto asignado con cargo a esta inversión. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar la unidad ejecutora que deseamos registrar la programación y, bueno, y ingresamos luego los datos, ¿no? de la programación de devengados. Sí. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el caso de inversiones que no tienen presupuesto, ¿no? Cuando a la hora que vamos a ingresar esta información, no contamos con presupuesto asignado en las inversiones, ¿no? Entonces, como lo mencioné en su momento, en ese escenario no puedo porque no puedo registrar la promoción financiera. Es porque no tienes presupuesto asignado, ¿no? Pero para esos casos tenemos habilitada la columna de la programación financiera actualizada, ¿no? En donde vas a registrar lo que es la programación de tus devengados en el presente año, ¿no? Y si fuera años siguientes, bueno, ya tienes la sección que te mostramos, ¿no? De la programación financiera anual, ¿no? Siempre que una vez que termino de registrar la información, no me debo olvidar de darle clic en el botón guardar, ¿no? Eso es muy importante porque si no, se va a perder la información que hemos registrado, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Doy el pase a Villa. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Juan José. Bueno, agradecemos a todos los expositores por su ponencia. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Cómo actualizar el formato 12B cuando se presenta un caso en el cual el proyecto de inversión tiene un costo de 6 millones y le asigno en el PIA un monto de 10 millones y un saldo necesita programarlo en los siguientes años?
Sin embargo, existen topes máximos para programar y el proyecto de inversión supera los topes establecidos. ¿Qué hacer en este caso para la programación en el PMI? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Bueno, efectivamente, todos pueden visualizar en sus respectivos módulos de programación que se han establecido techos que son límites máximos para la programación que van a realizar en cada año. Estos límites obedecen a un análisis y una estimación que ha realizado la DGPP. No es una asignación de recursos, es una estimación básicamente de lo que es posible, o sea, este límite está establecido con la finalidad de que la programación que realicen las entidades cada año sea una programación financieramente posible y que técnicamente también puedan ejecutar. Entonces, hemos visto en años anteriores que muchas entidades pues programaban el 300, 400% de los recursos que históricamente ejecutan. Sabemos que las necesidades pues de los distintos niveles de gobierno son muchas. Sabemos que también tenemos pendiente el cierre de muchas brechas, sobre todo en servicios básicos, pero tenemos recursos limitados, como siempre le hemos dicho. Es por eso que necesitamos elaborar una cartera de inversiones, pero que sea técnica y financieramente ejecutable. Entonces, esta es una estimación, ¿no? Que, como les decía, se ha hecho en coordinación con la DGPP y que ya más adelante, en la siguiente etapa, que es la de formulación y programación presupuestaria, programación multianual y formulación presupuestaria, donde la DGPP asigna una APM, que es la asignación presupuestal multianual a cada entidad, pues esa recién va a ser digamos, la asignación de techo para programar presupuestalmente, no solamente inversiones, sino todo su presupuesto. Lo de ahora es algo referencial, como les decía, pero sí va a limitar, ¿no? La programación de la cartera en cada año. Sin embargo, estos techos no tienen por finalidad, o lo último que el efecto que no queremos de estos techos es que limite la continuidad de inversiones. Por lo tanto, si una OPMI programa inversiones y supongamos que ya va por la décima o vamos a suponer un caso X, la décima inversión, y que con esta ya supera el techo, si es que esa inversión se encuentra en ejecución, pues va a permitirle programar. Va a exceder su techo, pero le va a permitir programar. Entonces, todas las inversiones que estén en ejecución, con ejecución física, y la suma de la programación de estas inversiones exceda el monto, el techo, le va a permitir programar. O sea, no va a ser una restricción para la programación de inversiones o para la continuidad de inversiones. Sin embargo, si programan nuevas inversiones que ya con esas exceden el techo, estas sí no se van a poder programar. ¿Qué opción tenemos? Tenemos el año 2, tenemos el año 3, ¿no? Entonces, supongamos que la entidad ya durante la ejecución en el siguiente año puede recibir un saldo de balance, un crédito presupuestario o no sé, una transferencia, cualquier modalidad de financiamiento que incremente su presupuesto, entonces podrá adelantar aquellas inversiones que son parte del PMI, pero que se encuentran, digamos, en un año 2 o en un año 3. Entonces, esa es la finalidad del techo, y eso es lo que tendrían que hacer. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Catherine. Siguiente pregunta. Si una inversión culmina en el año 2022 y así está registrado en el formato 8, pero tiene saldo a programar y el aplicativo señala que la UEI debe actualizar el formato 12B, ¿qué se tendría que actualizar? ¿La fecha de culminación hasta el 2023? ¿O se tendría que modificar el PIN para que no quede saldo que programar? ¿Y cuál es la vinculación con la programación financiera del formato 12B? Adelante, Catherine.
Gracias, Vivian. Interesante pregunta y me va a servir para aclarar la duda de varias entidades que nos han hecho consultas similares. La actualización del formato 8 o las fechas de inicio y fin en el formato 8 deberían ser lo más reales posible, ¿no? Sabemos que la proyección de la ejecución de una inversión tiene distintos supuestos, ¿no? Escenarios, y sabemos que en el tiempo podría cambiar. Por lo tanto, ustedes saben que el formato 12 les permite ir actualizando, ¿no? Mes a mes la programación mensualizada del año vigente, que finalmente va a impactar también en la actualización de la programación anual de los siguientes años, que también forman parte del formato 12. Si hay una inversión, como en el ejemplo mencionas, que va a culminar el año 22 y tiene como fecha de finalización en el formato 8, 2022, no es una opción técnica, ni vamos a sugerir que fuerce a ampliar el plazo al 2023 para que pueda programar la inversión en el módulo de PMI. Entonces, en este caso, la entidad va a tener dos opciones. Una, que es la que justamente mencionó en el ejemplo, si es que ha previsto culminar en el 2022, eso es lo que indica su formato 8, puede incorporar el PIN necesario para que no se genere ese saldo y el módulo de PMI ya no le mostraría la inversión, ¿no? Para programar en el 2023. Pero si la entidad aún no tiene los recursos o la gestión para la modificación presupuestal, vamos a suponer, aún no se ha realizado en esta etapa de programación multianual de inversiones, lo van a hacer, no sé, o está en gestión. Entonces, lo que va a hacer la entidad es programar en el formato 12B el total de la programación mensualizada en el año actual, ¿no? En la sección de la programación actualizada. Y como ellos han previsto culminar el 22, entonces todo el monto o el saldo se programaría en el 2022 y los años 23 en adelante quedarían con cero, ¿no? Porque ya programó el total en este año. ¿Qué va a pasar en el módulo de PMI? El módulo de PMI va a leer el formato 12 y va a verificar que esta inversión, como ya programó todo el saldo, no tiene montos pendientes para el 23 en adelante. Entonces, en el módulo de PMI lo único que va a hacer es guardar ese registro que le va a aparecer con 0 en los 3 años. Y no se trata de una programación errada, sino que el módulo de PMI le muestra al operador y le indica, esta inversión tiene saldo, tienes que programarla. Pero en el formato 12 ya se registró que se va a culminar este año, tiene fecha de culminación 2022 y entonces se va a guardar con programación 0 de 2023 en adelante. Ya no va a ser necesario que amplíen el plazo al 2023. ¿No? Eso es lo que tendrían que hacer en estos casos. Muchas gracias, Catherine. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para efectuar la programación en el módulo de programación de inversiones si una inversión que está considerada para ejecutar en el año 2023, sin embargo, el aplicativo solo permite efectuar la programación necesariamente para los 3 años? Adelante, Catherine. Como lo habíamos mencionado a lo largo de la presentación, las fechas de inicio y fin van a habilitar los años de programación tanto en el formato 12B como en el módulo de PMI. Por lo tanto, si una inversión tiene plazo de ejecución un solo año, supongamos 2023, como me parece menciona la pregunta, entonces el módulo de PMI le va a habilitar solamente el casillero del año 2023, si es que no tiene formato 12, y si tiene formato 12, este le va a habilitar también solamente el casillero correspondiente al año 2023. Si nosotros consideramos o el módulo muestra 3 años de programación, es siempre y cuando la inversión pues tenga esos años de programación o más, o si es que la inversión tiene
periodos de ejecución de 12 meses, 18 meses, 24 meses, no le va a exigir que programe 3 años, ¿no? Entonces, en esos casos tendrían que programar el monto correspondiente en el año 23 y 0 en los demás, porque esa programación tiene que guardar coherencia con el cronograma de ejecución. Entonces, que no se entienda que el módulo le exige que sí o sí tenga que programar el monto de los 3 años. No, solo programa en los años en los que corresponde de acuerdo al cronograma de ejecución de la inversión. Si mi proyecto está en proceso de elaboración y aprobación de expediente técnico, es decir, en sección A, ¿cómo hago la programación de los años 2023, 2024 y 2025 en el formato 12B? Adelante, Catherine. Bueno, la inversión tiene que tener, o si está en proceso de elaboración del expediente, tiene una fecha prevista de inicio y fin de ejecución, y estos datos van a permitir o van a habilitar el formato 12B para que registre los montos correspondientes en cada año, y esto se va a mostrar pues en el módulo de programación multianual de inversiones. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. Algunas inversiones a nivel de IDEA ya registradas en el módulo de programación multianual de inversiones no cargan en dicho módulo al colocar su código de IDEA para hacer la programación 2023-2025. Casi todas las secciones están en blanco, a pesar de que ya está registrada desde el PMI anterior. ¿Cómo proceder en dichos casos? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Aquí lo que les sugerimos es que puedan verificar si la idea está vigente. Ustedes saben de que existe un periodo de vigencia para el registro de la idea, entonces es probable que esa idea se haya desactivado. Entonces lo primero que tienen que hacer es ir y verificar si la idea está activa o no. En caso se haya desactivado, tienen que registrar nuevamente la idea, ¿no? La idea tiene un periodo de vigencia, y si no se ha iniciado la siguiente etapa de formulación, entonces es probable que se haya desactivado. Eso es un dato que tienen que verificar. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los proyectos que ya culminaron y que ya están en liquidación y que se encuentran fuera del plazo? En estos proyectos no se puede culminar con la programación del PMI. Adelante, Catherine. Bueno, si los proyectos ya han culminado, tendrían que haber registrado el formato 9, al menos la sección B, en tanto realicen el cierre físico y financiero, la liquidación física y financiera, que probablemente les puede tomar un tiempo adicional. Si es que ya registraron la sección B, es probable que, a pesar que la culminación física de la inversión ya se haya dado, aún existan montos pendientes de ejecución. Entonces, tendrían que programar el saldo previsto de ejecución en el formato 12B, y esto lo va a jalar automáticamente el módulo de programación multianual de inversiones, como ya venimos repitiendo en varios casos. Si la inversión ya no va a culminar, ya no va a ejecutar más recursos, simplemente es el procedimiento, está pendiente el procedimiento de la liquidación física y financiera, pero ya no va a ejecutar más recursos, tienen la opción de actualizar el monto de ejecución de la inversión en el formato 8, ¿no? Porque ya están seguros que no se va a ejecutar más, pero como existe un saldo, el módulo de PMI va a considerar esa inversión como pendiente de programación y se las va a mostrar para que puedan registrar la programación. Pero si ya saben que no van a ejecutar más, entonces tendrían que hacer un ajuste del costo en el formato 8, de manera que ya no se muestre ningún saldo pendiente de ejecución, y automáticamente la inversión tampoco se va a mostrar en el módulo de PMI. Eso es lo que tendrían que hacer. Muchas gracias, Catherine. Vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y vamos a darle el pase ahora a nuestra especialista, Carla Ayala. Carla, primera pregunta para ti. Es un caso. En el departamento de Moquegua, la mayoría de obras se ejecutan por administración directa y, según directivas internas, se tienen los siguientes costos indirectos: dirección técnica de obra,
residencia, inspección de obras, gastos de evaluación del expediente técnico, gastos de liquidación, gastos del Departamento de Seguridad en el Trabajo, gastos generales de administración de obra. La consulta es la siguiente. ¿Cómo se llena la estructura de costos indirectos en el formato 8A para el caso de administración directa y compatibilice con el 12B? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Actualmente la estructura de costos de los proyectos que son ejecutados por administración directa o por contrata ahorita es similar. En el caso de la consulta, que en la mayoría de proyectos se hacen por administración directa, hay que definir, y bueno, hay directivas que ustedes han indicado que lo tienen, que son acciones que se pueden considerar algunas prorrateadas en la infraestructura, como por ejemplo la de seguridad en el trabajo y salud ocupacional, que es lo que han mencionado hace un ratito. Eso se pone en lo que es infraestructura porque es parte de las obras que se van a construir, de los gastos que se realizan. Hay gastos de liquidación. En la estructura de costos tenemos al final de las acciones y componentes productos, al final hay unos ítems fijos llamados otros costos, donde están los costos de gestión del proyecto, los costos del expediente técnico, los costos de la supervisión, los costos de la liquidación, que es algo que hace un rato también mencionaste, que ahí podría estar. En los costos de gestión es todo aquello que les permita a ustedes que el proyecto continúe, como autorizaciones, alguna contratación de un personal específico para monitorear el proyecto, porque es grande, importante, ¿no? Siendo así, va en gestión del proyecto. Entonces, en respuesta, tienes acciones que son parte de la infraestructura y van arriba, y otros que van en otros costos, ¿no? Ahora, hay que definir bien que hay gastos donde la entidad, el gobierno regional o la municipalidad contrata a un personal para que vaya a varias obras y lo pagan con su CAS, con sus planillas. Eso no debe ser parte de la inversión, ¿no? Eso ya son gastos corrientes, hay que definirlo bien. Pero si lo que has mencionado está en directivas y es parte de la inversión, entonces tienes esos rubros de infraestructura, las de gestión y en liquidación también. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo se deberá registrar en el formato 8A los costos de control concurrente? Adelante. Gracias. En lo que se refiere a formulación y evaluación, se espera que la próxima semana, durante la próxima semana, ya el Banco de Inversiones lo tenga habilitado. Y lo que se refiere a ejecución, coordinando con la Contraloría, ellos van a indicar, o sea, la Contraloría va a indicar qué proyectos que cumplan con los criterios que ellos tienen, pasado los 10 millones y otros que ellos han analizado, van a hacer el control concurrente, ¿no? También se espera que esté pronto eso. Lo que va a estar ahora, la próxima semana, va a ser lo de formulación y evaluación. Y lo otro se está revisando también para que esté pronto, ¿no? Gracias. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Quién hace el registro de los formatos 8 y 12D? Adelante. Ya, el 8 mencionábamos que son 3 secciones. El 8A de proyectos de inversión son 3 secciones, sección A, B y C. La sección A, el registro lo hace la unidad formuladora, con información que le pase la unidad ejecutora de inversiones o de pronto información que la misma unidad formuladora tiene que mejorar, adecuar, corregir. La sección B y C, la responsabilidad es solamente de la unidad ejecutora de inversiones en ambas secciones. Para IOAS, que son secciones también B y C, igual es la unidad ejecutora de inversiones. Para el formato 12, es la unidad ejecutora de inversiones también, el responsable. Igual para el de cierre también es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Esa es su responsabilidad porque ya estamos en fase después de ejecución. Y es el cumplimiento de la directiva, ¿no? Es su función, la UEI responsable de la ejecución de las inversiones. Es la UEI en su mayoría. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Con qué documento realizo la actualización de la fecha de inicio y fin del formato 8A? En vista que me pide un documento de sustento, toda vez que el formato 8A está registrado con una resolución de aprobación del expediente técnico. Adelante, Carla. Gracias. Claro, entiendo que en el interín se hacen las modificaciones de fechas porque pasan de pronto ampliaciones de plazo o de pronto, por temas de lluvias, o de pronto una resolución de contrato, N motivos que hacen que tu fecha fin sea diferente a la que tú hayas pensado en la que está en tu resolución.
Claro, una opción es la resolución de la modificación, o otra opción es un documento, un informe que elabore el área técnica que tenga por ROF esa función, referido al tema de infraestructura, y ese informe o un documento que la entidad tenga, lo suban, donde se puede indicar la nueva programación, el nuevo fecha de fin de este proyecto de inversión, ¿no? Es algo interno que genera la misma entidad, la misma ejecutora de inversiones. No tenemos nosotros un documento obligatorio para que todos carguen cuando hay modificaciones de fechas, porque depende de cada situación y de cada entidad, de cómo se organiza, ¿no? Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿En una IOR se puede adicionar activos estratégicos? Por ejemplo, si se consideró en el formato 7 la adquisición por optimización de un ventilador mecánico en la fase de ejecución, el formato 8 se puede considerar el aumento de la meta, por decir, 2 ventiladores mecánicos. Adelante, Carla. Gracias, Vivian. En la CIOR hay bastante restricción en las modificaciones. Podemos modificar de pronto las metas cuando hacemos infraestructura, ya no son 540, sino 500 y tantos metros cuadrados o metros lineales. O si hablas de equipos, yo había considerado comprar mobiliario, ventiladores, dices, no, mobiliario. Hablo de educación porque es lo que más veo. De pronto 100 mobiliarios para un colegio, y resulta que en el momento de la ejecución física no era 100, habían sido 105. Entonces puedes tú hacer esa adquisición de esa diferencia, ¿no? En el tema de educación. Igual, como son ventiladores, no sé el sector que es, pero podría hacerse la consulta a la sectorista correspondiente, Pero sí, por ejemplo, en educación puedes agregar en la misma IOAC ese adicional que te faltó porque hubo una mala contabilidad en la aprobación de la IOAC, más menos 5 muebles más menos 5 sillas más, ¿no? Podría ser. Lo que no puedes es agregar un activo diferente al que habías aprobado en la IOAC. Igual recomiendo que se haga la consulta de ventilador que indicaste al sectorista correspondiente. Gracias. Gracias, Carla. ¿Qué tipo de modificaciones deben ser sustentadas en la sección C del formato 8C? Adelante, Carla. Sí, en general hay como que 3 grupos, ¿no? Variaciones en el alcance, variaciones en alcance me refiero de pronto a la demanda, ¿no? Uno consideraba 6 aulas y eran 7, o eran 6 y finalmente tenía que haber sido 5. Esas variaciones en el alcance, o de pronto también en los costos, porque pues los insumos que son parte de la construcción de una obra se van incrementando por factores externos, y eso hace que también estos se modifiquen. O otro grupo es porque es el tema del plazo, justamente lo que nos llevaba a esta exposición, ¿no? Porque hay temas de mal tiempo, o este tema COVID que nos interrumpió así de un momento externo a todos, una paralización total de las inversiones, y te hace pues modificar, ¿no? Entonces tú modificas por alcance, por costos o por tema de plazos, ¿no? Y lo sustentas con los documentos que tu entidad, que tu dirección de línea genere para justificar que ya no vas a terminarlo en el 2021. Por X temas será pues en el 22, etcétera, ¿no? Por factores que sustentarás con el documento que ustedes crean necesario cargar, se pueda modificar. Pero es básicamente 3 grupos, ¿no? Alcances, costos y plazos. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo actualizar los expedientes técnicos que han vencido su periodo de vigencia de los 3 años? Adelante. Sí, la directiva pide que se actualice el expediente técnico, no pide cerrar la inversión, pide actualizarlo. Esto se hace en el formato 8, en la sección B. Ahí vas a cargar tu nuevo expediente técnico actualizado. Me refiero nuevo a su resolución, cronograma, presupuesto y memoria descriptiva, que es lo que te pide la directiva del INVIERTE-P. Pero pasa por una consistencia. Ese expediente técnico actualizado, el que se va a ejecutar, el último ET que se va a ejecutar, modificado, reformulado, el que se va a ejecutar, pasa por una consistencia, ¿no? Eso hace que vaya a la parte A, la UEF apruebe la consistencia, vaya a la B, cargue estos documentos que mencionaba, y en la C se ejecute.
Si solamente es un tema de actualización de costos que la norma de contrataciones te pide cada 9 meses, ¿no? Lo haces netamente en la sección C nada más. Ese tema de costos solo lo corriges en la sección C. Pero si ya pasaron 3 años de vigencia, que es la pregunta que me haces, si ese nuevo ET, porque va a tener variaciones, capaz de la demanda, en costos, no sé, la norma técnica puede haber cambiado en esos 3 años y ahora te pide un ambiente menos, un ambiente más, en fin, diferentes motivos, amerita que pase por una mirada de la unidad formuladora y se apruebe la consistencia. Entonces, esa actualización va primero a la A, aprueba la consistencia en la UEF, va a la B, cargas los documentos y en la C continúas con tu ejecución física. Ese es el proceso cuando tú vas a actualizar el expediente técnico porque han pasado 3 años, ¿no? Cambian muchas cosas en 3 años. Siguiente, Vivian. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se actualizan las fechas de inicio y fin en la sección C? ¿Qué documentos se carga en el banco de inversiones para sustentar dicha actualización? Adelante. Sí, hay varias preguntas que es sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, claro, es importante, si ustedes ven que el proyecto ya no va a terminar en este año 21, no terminó el año pasado como habían programado y hay que actualizarlo, entonces, con su equipo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, con los que están en la cancha viendo esta ejecución, analizar realmente el término de estas acciones, si son de infraestructura, cuándo estarán terminando, si es equipamiento, cuándo se están adquiriendo, viendo los procesos, las compras para cuándo llegan, si son importados, si son nacionales, todo eso lo analizan, ven la fecha término y ven también la conformidad, porque no solamente debe llegar el producto, no solamente se construye, el tema de recepción de obras, hay un tema de conformidad de los equipos, la instalación para que esos funcionen. Todo eso lo ve la Unidad Ejecutora de Inversiones con su equipo y ya pues se dan cuenta que ya no terminaba el año pasado, ni tampoco a inicios de este año, terminará a finales de este año, digamos, y tendrá que actualizarse, ¿no? ¿Con qué documentos? Los que justamente sustenten que no llegó el equipo a tiempo, que va a haber una demora en el traslado, o sea, son datos que los tienen usted, que lo tiene la entidad, el equipo que está en estos procesos, en este monitoreo de estos proyectos de inversión, y esos son documentos que hay que cargarlos porque van a justificar que tú estás colocando un fin distinto al que habías programado el año pasado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué documento tal cual? No te lo puedo decir porque depende de la situación de los proyectos. Así que es bastante abierto, pero tiene que justificarse, sustentarse y suscrito por la dirección que esté a cargo dar esa opinión sobre una modificación, ¿no? Gracias, Vivian. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si hago la programación por acciones y no se cumple el inicio de equipamiento, por ejemplo? ¿Las puedo modificar con la última resolución aprobada o se puede subir otro documento? Adelante, Carla. Claro, es parecido a la pregunta anterior. ¿Qué documentos van a justificar mis variaciones de estos montos? En el caso de tu consulta sobre equipos. Claro, si ya tú ves que tu plazo va a variar, tu equipo no llegó al tiempo que tú querías, y aparte la conformidad de esta instalación de los equipos también va a tomar su tiempo, también tomando en cuenta el tema COVID, ¿no? Los espacios y tiempos que COVID nos hace un poco ya de aplazar, generarás algún documento que justifique esa variación. Un documento que ustedes como entidad elaboren, que le diga que cualquiera que pueda entrar al proyecto, sea Contraloría, seamos nosotros o quien quiera entrar a verlo, sepa que esto se amplió 3 meses más o 4 meses más por este informe que adjuntó el área de línea de esta entidad, pues que opinó que sin equipos importados ha habido problemas y va a llegar más tarde. O sea, son cosas que ya ustedes van a generar a la interna en su entidad y lo van a tener que cargar, ¿no? Si hay resolución, mejor si hay una resolución también, así como se hace la aprobación de un expediente técnico, alguna resolución de alguna modificación interna. Bien, si no la hay, un informe, ¿no? O sea, algo que justifique que se está variando estas fechas finales de las acciones que se van a ejecutar o adquirir. Siguiente, Vivian. Gracias, Carla. Terminamos contigo el bloque de consultas para darle pase a Juan José con esta última consulta, que es un caso del Gobierno Regional de Cusco. Dice, tengo un proyecto que dentro de sus
Productos se tiene la ejecución de más de una institución educativa inicial. Para ser específico, 2 instituciones educativas iniciales. En la declaración de viabilidad. Para la elaboración del expediente técnico se ha priorizado realizar en 2 etapas. La primera etapa se realiza con 7 expedientes técnicos y la segunda etapa 5 expedientes técnicos. Entonces, para la primera etapa se ha solicitado la aprobación de la consistencia técnica, para la cual la unidad formuladora aprueba y registra en el aplicativo, habilitando no solo los 7 proyectos de los que se evaluaron la consistencia técnica, sino 12 proyectos en el sistema. De estos 7 proyectos se tiene 3 expedientes debidamente aprobados que solicitan su registro. Por lo tanto, la unidad ejecutora de inversiones registra en el aplicativo indicando que el expediente técnico se registrará con más de un expediente técnico y se vincula los documentos de aprobación para los productos de los expedientes aprobados y los demás proyectos se dejan vacío. La vinculación de documentos debido a que aún no se cuenta con aprobación del expediente técnico y a la hora de guardar los 3 expedientes registrados el sistema no permite el guardado indicando que se debe vincular los demás proyectos con algún documento. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer en estos casos? Necesito el soporte técnico correspondiente con el proyecto en mención. Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Está bien. Sí, ingresé al Banco de Inversiones para entender bien la consulta. Es un proyecto con 12 colegios, viable por 39 millones. Y al parecer lo que han hecho en el Banco de Inversiones en el formato 8 es registrar menos colegios, porque son 12, han registrado 7. Esto ha reducido su monto a 28 millones más o menos, ¿no? Es como 10 millones menos. El registro hay que corregirlo. Se registra en la sección A los 12 colegios por los 39 millones, digamos. No deberíamos registrar por partecitas. Se registra todo en la sección A del formato 8. A medida que van llegando estos expedientes técnicos, que ustedes ya dicen que son 7 los que ya tienen, o 3 creo, a medida que van llegando esos expedientes técnicos, sí pasan porque la UEF los revise, los mire y mire la consistencia de todo el proyecto de inversión, vea que no se cambie la concepción técnica y con eso pues le da la conformidad. Si leyendo la pregunta eran 2 expedientes técnicos, no de 7 colegios, sino de 5. El de 7 ya está listo, entonces la UEF recibe el de 7, pero registra los 12. Eso es lo que ha faltado. Debe registrar los 12, colocando la información de los 7 colegios que ya tuvo pues expediente técnico. Se va a la B y está bien, asocia el expediente técnico de los 7 colegios, porque ya tiene expediente técnico. ¿Qué va a asociar? La resolución, la memoria descriptiva de las especialidades, va a registrar el presupuesto de cronograma. Si tiene también saneamiento físico legal, también hay que registrarlo porque eso es importante en el tema de donde hay infraestructura, ¿no? Entonces también se registra. Eso va en la B. En la B voy a ver los expedientes técnicos de los 7 colegios y voy a ver 5 que no tienen ningún documento, porque esos 5 todavía no tienen expediente técnico. Pero siempre voy a ver 12, porque en la A debe cargar los 12 siempre, ¿no? O sea, de los 12 colegios. Y eso es lo que no ha hecho, solamente se ven 7 en la parte A y debe corregirse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorita está en la B, está con la UEI, darle el paso a la UEF para que pueda acceder y registrar bien sus 12 colegios, dejar en blanco en la B los 5 colegios porque no tienes todavía expediente técnico de esos y continuar con la C ejecutando hasta que ya tengas el resultado del expediente técnico de los 5 colegios. Cuando lo tengas, nuevamente se irá a la A para que la UEF apruebe la consistencia de estos 5, pero siempre tomando en cuenta que hay 12 colegios registrados, ¿no? Un poquito, se ve como complicado, pero hay que corregir ahí, o sea, hay que poner los 12 desde un inicio. Siempre el proyecto de inversión se coloca, así sea por una etapa, 2 o más etapas, en este caso son 2 expedientes técnicos, se registra todo siempre en la parte A. Está el punto de partida en la parte A. Ya después en la B se van asociando y en la C se van ejecutando y modificando, ¿no? Las metas, etc. Hay que hacer esa corrección. Si tuviera algún problema, nos captura la pantalla y nos pasa para poderlo apoyar con el banco de inversiones. Pero lo que hay que corregir es que falta registrar todo el proyecto en la sección A, los 12 colegios. Ya, Vivian. Gracias.
Muchas gracias, Carla, por resolver este caso tan complejo. Continuamos ahora con las consultas para el expositor Juan José. Primera pregunta, Juan José. ¿A qué se refiere el avance de la ejecución de la inversión y el avance de la ejecución física de la inversión? Adelante, Juan José. Gracias, Vivian. Sí, bueno, lo comentamos en la presentación, pero nuevamente lo reforzamos, ¿no? Como mencioné, en la inversión, a la hora de registrar el formato 8, registramos componentes, ¿no?, que están ejecutados a través de acciones, metas y costos y tiempos, ¿no?, obviamente. Y registramos otros costos, ¿no?, que se refieren a lo que es expediente técnico, liquidación, supervisión, gestión, si cabe el caso, ¿no? Entonces, el avance de la ejecución física se refiere al primer grupo, es decir, a los componentes, sus acciones y metas físicas, ¿no? Y el avance de la ejecución de la inversión se refiere a este avance físico más el avance en los otros costos. Nuevamente, con otros costos nos referimos a expediente técnico, supervisión, liquidación, ¿no?, y gestión, si cabe el caso, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, José. Siguiente pregunta. Para registrar el formato 12B, la sección ejecución física, ¿necesariamente tiene que estar registrado el formato 8, la sección A y B? Adelante, Juan José. Para el registro de la, gracias, Miriam, para el registro de la nueva sección reestructurada de ejecución física del formato 12B, es necesario que la UEI haya completado la sección B del formato número 8, ¿no? No obstante, el registro del formato 12B se encuentra habilitado posterior a la viabilidad, ¿no?, o aprobación de la inversión, ¿no?, según sea el caso, para realizar las programaciones en la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no?, según corresponda. Asimismo, la sección de la programación financiera. Gracias, Juan José. Siguiente pregunta. ¿Existen restricciones para la programación financiera mensualizada en el formato 12B? Adelante. Gracias. Sí, como se mencionó en la exposición, ¿no?, en lo que se refiere a la programación financiera mensualizada, solo se puede programar hasta un máximo del presupuesto asignado en el año fiscal, ¿no?, vale decir, el 2022, ¿no? Esta restricción no aplica para la programación financiera actualizada, donde se puede realizar la reprogramación de los saldos por ejecutar, la programación del presupuesto incorporado, así como la programación del nuevo presupuesto, ¿no?, o recortes presupuestales si fuera el caso. Gracias. Gracias, Juan José. Ahora vamos a darle el paso a Fabián. Fabián, primera pregunta. ¿Cuál es el plazo para el registro del formato 12B? Adelante. Gracias, Vivian. En esta pregunta quiero dejar en claro que esto está establecido en la directiva, ¿no? Si recordamos, en la directiva general, en el artículo 45, numeral 45.2, establece textualmente que la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la UEI, ojo, en el formato número 12B, ¿no?, dentro de los 10 días o primeros 10 días hábiles del mes siguiente, de acuerdo a lo establecido acá en la directiva, ¿no? O sea, si nos ponemos en fecha el día de hoy, ¿no?, ya estamos en el mes de febrero. Entonces, tenemos 10 días hábiles, que aproximadamente creo que es fecha 14, para registrar información de seguimiento correspondiente al mes de enero, ¿no? Pero acá también hay que hacer una precisión. No quiere decir tampoco que el aplicativo, después del 10º día hábil, se vuelve o se cierra o tiene restricciones, ¿no? Muchas veces nos han consultado esto, ¿no? No, el aplicativo, el formulario está habilitado, en realidad, los días del mes, ¿no? En este caso, tenemos una obligación, ¿no?, como sistema de reportar información dentro de los 10 días, ¿no?, en relación al seguimiento. Y como menciono, no hay ninguna restricción durante ningún día del año y siempre está habilitado para el registro de información. Gracias, Vivian. Gracias, Fabián. Siguiente pregunta.
¿Qué sección del formato 12B se vincula con la programación multianual de inversiones? Adelante. Ok, esta pregunta ya la han expuesto tanto Catherine como Juan José, pero es bueno siempre hacer unas precisiones y hacer unas recomendaciones, ¿no? En este caso, el formato 12B se vincula a través de la sección de la ejecución financiera, ¿no? Donde se realiza la programación tanto anual como la programación mensual, como ya lo han explicado los expositores, ¿no? Pero hay que entender de manera operativa, lo voy a explicar, que el formato 12B lo que hace para la programación anual es que realiza una consulta de fechas al formato 8, ¿no? Entonces, yo al ingresar a la sección financiera, ingreso a la sección para programar anualmente. ¿Qué es lo que hace el formato? Hace una consulta al formato 8 y rescata las fechas de inicio y fin de ejecución, ¿no? En este caso, el formato crea un horizonte de registros, ¿no? Como lo mencionaron los expositores, si he declarado que el fin de la ejecución es en el 2021, entonces no voy a poder registrar ni en 2023 o 24 o 25 según sea el caso, ¿no? O sea, dependemos bastante del horizonte que se haya registrado en el formato 8, ¿no? En todo caso, si ustedes tuvieran algún inconveniente, que en algunos casos se ha dado, nos han hecho las consultas, yo recomendaría que primero se haga la consulta también con la OPMI, ¿no? Para que no dilaten un poco el plazo o sus tiempos, ¿no? Para atención, ¿no? Quizás ellos pueden absorber de primera mano sus dudas y si se trata algo a nivel de sistema, ya nos pueden escribir, ¿no? Gracias, Vivian. Gracias, Fabián. Siguiente pregunta. En el SSI se puede obtener información referente a la ejecución financiera mensualizada y se tiene acceso directo a la consulta pública del PMI. Adelante, Fabián. Gracias. Sí, en realidad justo ahorita estoy viendo la página del SSI. En la parte superior tenemos la sección de ejecución financiera, ¿no? A través de este enlace podemos acceder a un histórico del devengado de la inversión, ¿no? Está ordenado, obviamente por años, y también lo puedo ver en detalle por unidad ejecutora presupuestal, ¿no? Esta información también es bueno recalcar que viaja al formato 12, ¿no? Cuando uno pretende hacer la programación a nivel de devengados en el año fiscal, entonces también sale este mismo listing, este mismo desplegable de unidades ejecutoras presupuestales, ¿no? Y en relación a la segunda parte de la pregunta, si es que se accede a consulta pública del PMI, sí, también. En el SSI tenemos un enlace, ¿no? En lo cual está a modo de pregunta, donde se dice si se encuentra programado en el PMI, ¿no? Ahí tenemos dos opciones. Si está en sí, se activa un link que directamente me lleva a la consulta pública del PMI. Gracias, Vivian. Agradecemos a nuestros expositores que nos acompañaron esta tarde con la ponencia Actualización del formato 8 y formato 12B para la programación multianual de inversiones. Queremos indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, se ubica la subsección Capacitaciones virtuales. En ellas podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, las cuales se encuentran al detalle para el mes de febrero. Si tuvieses más consultas o dudas, las puedes registrar en los links de enlace que se encuentran en pantalla. Agradecemos a todos y todas su asistencia y damos concluida esta capacitación. Muy buenas tardes. Hasta pronto.